Hemos estado estudiando en el inicio del capítulo 9 del Evangelio de Lucas y hemos visto que nuestro Señor Jesús empezó a tener gran fama, y en ese proceso nuestro Señor Jesucristo llamó a 12 personas, conocidos también como los 12 apóstoles de Cristo. Estos 12 fueron investidos. El Señor les dio poder y autoridad para que estos puedan ir y predicar el Evangelio, el reino de Dios, y al mismo tiempo de predicar el Evangelio del reino de Dios, Dios les dio poder y autoridad para hacer milagros y señales. Así que los 12 discípulos salieron corriendo ante aquel mandato del Señor: vayan por todo lugar, predicando el Evangelio del reino de Dios y también haciendo señales y prodigios. Y es de esta manera que en Lucas capítulo 9, versículo 6 dice: y saliendo los discípulos pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Así que los discípulos en obediencia fueron por todo lugar haciendo lo que el Señor les había encomendado. Algo importante, hermanos, de aclarar es que esta tarea que se les dio a los discípulos no fue una tarea de unos días. ¿Sí? Cuando el Señor les dijo vayan por toda la región, por todas las aldeas, no es que en ese momento ellos podían salir a la avenida y agarrar un trufi para ir, o ir y comprar un pasaje en la terminal de ciudad a ciudad. ¿Cómo se movilizaban de un lugar a otro en aquella época? Lo hacían caminando, o en el mejor de los casos lo hacían a través de ser transportados por algún animal. Pero los viajes en ese tiempo, de ciudad a ciudad, de aldea a aldea, a veces eran viajes de días. Así que, amados hermanos, la tarea que el Señor les encomendó a estos 12 discípulos no fue una tarea que realizaron de un día a otro. Probablemente esta tarea debió tomarle varios meses los discípulos viajando de un lugar a otro, predicando y sanando enfermos. Ahora, el pasaje que vamos a estudiar nosotros en Lucas capítulo 9, versículo 10, empieza diciéndonos que los apóstoles regresaron de su viaje misionero y empezaron a contarle todo a su Señor de todo lo que habían hecho. Me imagino los discípulos emocionados de poder contarle al Señor cuán maravillosas cosas el Señor Dios permitió hacer por mano de ellos. Así que ellos estaban todos entusiasmados de poder contar a su Señor que durante varios meses estuvieron ausentes mientras cumplían la tarea que Él les había encomendado. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 10 al versículo 17 de Lucas y vamos a estudiar 3 puntos. Punto número 1, vamos a ver la compasión de Cristo por la multitud. Punto número 2, vamos a ver la excusa de los discípulos. Y punto número 3, la compasión debe ser algo práctico. Vamos a empezar con nuestro primer punto, la compasión de Cristo por la multitud. Leemos el versículo 10, hermanos, dice la palabra de Dios: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Hermanos, cuán hermoso es cuando podemos mirar atrás y deleitarnos en las grandes cosas que Dios ha hecho. Bueno, los discípulos llegaron del viaje misionero y ellos todo el tiempo estaban recordando quizás cuán grandes maravillas vieron. Y seguramente los discípulos estaban ansiosos de compartir todas estas cosas con su Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, al verlos, los recibe, y en el versículo 10 dice que los tomó y los llevó aparte, a un lugar desierto. Bueno, hermanos, nuestros queridos amigos, los discípulos, estuvieron trabajando durante varios meses en la obra misionera y ahora el Señor Jesús los aparta para poder tener un tiempo de intimidad y también un tiempo de
descanso junto a ellos. Hermanos, esto nos deja una gran enseñanza. En primer lugar, la actividad del ministerio y la obra misionera requiere un tiempo también de quietud y descanso. Nuestro Señor Jesucristo constantemente hacía esto en su ministerio. Había momentos en los que Él se apartaba a un lugar desierto, se apartaba de los ajetreos y de toda la multitud. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 42, dice: después de que el Señor estuvo sanando a muchas personas durante todo el día, la palabra de Dios dice en el verso 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La palabra, el Evangelio de Marcos, que es el pasaje paralelo de esto, en Marcos capítulo 1, se nos dice cuál fue la razón por la que el Señor se apartó. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús muchas veces se apartaba de la multitud para tener un tiempo de intimidad con el Padre y también un tiempo de descanso de todos los ajetreos. Amados hermanos, no se trata de apartarse para tener un tiempo de ocio. Hay muchos que usan, claro, esta misma idea para decir, es bueno a veces tener tiempos de retiro o a veces hacen campamentos. Pero, amados hermanos, a veces malinterpretamos y decimos, tenemos que irnos aparte a un lugar lejano. Y no importa lo que hagamos allá. No importa si es que nos apartamos para solo jugar y jugar y jugar. Hermanos, el Señor Jesús se apartaba a un lugar desierto, pero con un propósito espiritual. Espiritual. No es que el Señor se apartaba para no hacer nada. No es que el Señor se apartaba para tener tiempo de ocio, sino que Él se apartaba para tener un tiempo de intimidad con el Padre por medio de la oración. Y de esa manera recobrar aliento y fuerza. Bueno, amados hermanos, de la misma manera, el Señor Jesús ahora a sus discípulos los aparta para tener ese tiempo de intimidad. Y también poder animarlos y que los discípulos puedan recobrar fuerzas para seguir en la obra. Hermanos, el servicio al Señor puede ser algo muy desgastante. Servir al Señor puede ser algo que puede involucrar gran parte de nuestras fuerzas, energías. Puede ser algo que verdaderamente desgaste a una persona. Pero el Señor nos muestra cuál es la forma correcta en la que nosotros podemos llevar a cabo este servicio a Dios sin el peligro de quemarnos y desgastarnos de esa manera. Y es en una completa comunión con el Señor. El siervo de Dios siempre debe tener un tiempo de quietud en el que recibe para poder dar. Amados hermanos, cuando nosotros estamos sirviendo y en ningún momento tenemos un espacio en el cual nosotros también recibimos, tarde o temprano vamos a sentir que estamos vacíos y no tenemos ya nada más que dar. Así que lo que el Señor Jesús está mostrando a sus discípulos es cuán importante es tener un tiempo de quietud en el que después de haber estado sirviendo durante varios meses, dando y dando todo de sí, ellos también deben tener un tiempo de quietud en el que ahora les toca recibir y recibir. Así que, hermanos, los discípulos deben recibir aliento, fuerzas para seguir en la obra del Señor. Volvemos a nuestro pasaje de Lucas. Vemos el Señor Jesús apartando a sus discípulos para poder tener este tiempo de quietud junto a ellos. Los discípulos emocionados por contarle todas las cosas que Él ha estado haciendo, que ellos han estado haciendo por mano del Señor. Y nuestro Señor Jesús apartándolos para tener un tiempo de quietud junto a ellos. Pero entramos al versículo 11 y dice: cuando la gente lo supo, le siguió
Algo, hermanos, que nosotros vamos a ver constantemente a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es que los momentos de tranquilidad del Señor Jesús eran muy pocos. Eran muy pocos. ¿Por qué eran muy pocos? Porque la fama del Señor Jesús se había extendido tanto, habían tantas personas que habían escuchado sobre Jesús, que todo el tiempo las personas le buscaban. Todo el tiempo las personas estaban, ¿dónde estará Jesús? ¿Dónde estará Jesús? Y Jesús no podía irse a un lugar desierto porque no faltaba que alguien lo veía y pasaba la voz y toda la multitud iba tras él. Bueno, lo mismo sucede en este tiempo. El Señor Jesús se apartó para tener un tiempo de quietud junto a los discípulos, pero la gente supo dónde estaba. La gente se enteró que el Señor Jesús se encontraba en aquel lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Así que la gente fue donde Jesús. ¿Qué hizo Jesús al encontrarse con toda esta multitud siguiéndole? Es que el Señor Jesús puede decirle, a ver, un momento, déjenme descansar un ratito. Los discípulos están cansados, acaban de llegar de un viaje largo. Por favor, ¿pueden esperar un momento? Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Versículo 11, cuando la gente lo supo, le siguió y Él, nuestro Señor Jesús, les recibió. El Señor Jesús les recibió. Hermanos, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, cuenta la misma historia que estamos estudiando ahorita. Y en el versículo 34 de Marcos, capítulo 6, nos va a decir cuál fue la razón por la que el Señor Jesús les recibió. Marcos capítulo 6, versículos 30, vamos a leer desde el 33 al 34. Marcos 6, 33 al 34 dice: pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Y dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál fue la razón por la que el Señor Jesús recibe a toda esta multitud, incluso cuando estas personas estaban interrumpiendo su descanso o estaban interrumpiendo su tiempo de intimidad con sus discípulos? Fue porque el Señor Jesús tuvo compasión. Compasión. ¿Qué significa tener compasión? John Piper dice lo siguiente con respecto a la compasión. La misericordia es tener compasión de aquel que se encuentra en miseria. Y la compasión es el profundo deseo de actuar para evitar el sufrimiento de aquella persona a la cual tengo compasión. Así que el Señor Jesús, cuando mira a las personas con compasión, significa que el Señor los vio con tanto dolor, diciendo, quiero evitarles el sufrimiento. Eso es tener compasión. Y el Señor Jesús fue movido a compasión porque vio a estas personas que eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hizo el Señor al ver con compasión a estas personas? Dice que les predicó y sanó a los enfermos. Amados hermanos, la compasión siempre va a ser algo práctico. Es algo que vamos a estar viendo. La compasión siempre va a ser algo práctico. No es que el Señor Jesús, al ver con compasión a estas personas, dijo, me dan pena, siento mucha lástima y dolor por ver a estas personas. Y se dio la vuelta y se fue. No, Él sintió compasión porque vio una necesidad y actuó para evitar el sufrimiento de aquella necesidad. En primer lugar, ¿qué vemos con respecto a este obrar del Señor Jesucristo? Debemos considerar en primer lugar que el Señor Jesús
tuvo compasión no simplemente de las necesidades físicas, aunque sí tuvo compasión por las necesidades físicas, porque dice que también sanó a los enfermos. El Señor tuvo compasión de aquellos que estaban postrados, aquellos que estaban sufriendo algún impedimento de salud, y el Señor tuvo compasión por aquello. Pero eso no es todo lo que movió a compasión al Señor Jesús. No era una compasión solo por la condición de los enfermos, sino que también era una compasión por la realidad espiritual de estas personas. Es por eso que el Señor Jesús dice, eran como ovejas que no tienen pastor. Y esa es una figura relacionada a aquellos que están espiritualmente en una condición terrible. El Señor Jesús tiene compasión de la realidad espiritual de estas personas y es por eso que les empieza a predicar el evangelio del reino de Dios. Y aquí encontramos el segundo aspecto que tenemos que considerar con respecto a esto, que si tú quieres ser obediente al Señor con respecto a la obra misionera y evangelística de predicar el evangelio a otras personas, si tú no tienes compasión por la condición espiritual de las personas, nunca vas a poder hacerlo con un corazón que agrade al Señor. Aquello que impulsa a la obra misionera, claro que debe ser nuestra obediencia al Señor, pero esto se va fortaleciendo si está acompañado por compasión por las almas perdidas. Tú no vas a predicarle el evangelio hasta que puedas tener compasión de que aquella persona que está caminando está rumbo al infierno. Es esa compasión, ese dolor profundo de saber que aquella persona que no conoce a Cristo está de camino a una eternidad de juicio, lo que debe mover tu compasión a actuar inmediatamente. Hermano, hermana, cuando tú sales y ves a personas caminando de un lado a otro, cuando estás alrededor de personas que no conocen a Cristo, ¿sientes compasión por sus almas? Es aquella compasión la que va a mover tu corazón para predicarles el evangelio urgentemente. Cuando nosotros entendemos cuán triste y cuán grave es la necesidad de una persona, es aquello que nos va a hacer mover y decir, sí, necesito hacerlo, ya, no puedo esperar más. Tengo que actuar ahora, Es algo que no puede esperar. Hermanos, pongamos la situación. Si nosotros estamos viendo una necesidad evidente que necesita un actuar urgente, no es algo de lo que nosotros podemos decir, voy a esperar, mañana lo hago. No, cuando tú eres movido a compasión, al ver una necesidad tan grande, eres movido a actuar urgentemente. El Señor Jesús, al tener compasión de la realidad espiritual de estas personas, es movido a esta compasión de decir, voy a actuar urgentemente. Y los recibió y los atendió en este preciso momento. Así que, amados hermanos, ese es nuestro primer punto, el Señor Jesús teniendo compasión de estas personas. Y pasamos a nuestro segundo punto, la excusa de los discípulos. Quiero que volvamos a nuestro pasaje de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar. Los otros evangelios nos van a decir que empezó a oscurecer, se empezó a hacer de noche. No nos dice específicamente desde qué hora el Señor Jesús empezó a sanar y a predicar a las personas, pero sí el evangelista nos está diciendo que se empezó a hacer de noche. Y un detalle, amados hermanos, estos se encontraban en un lugar desierto, fuera de la ciudad. No había nada alrededor, estaban lejos. Así que podía ser una situación peligrosa.
Los discípulos empezaron a razonar de esa manera. Veían pasar las horas y había muchas personas llegar y llegar, y el Señor seguía predicando el Evangelio y el Señor seguía sanándoles, y la hora pasaba y pasaba y ya era de noche, y los discípulos empezaron a decir: ya es de noche, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con toda esta multitud? Versículo 12 leemos: el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Hermanos, es entendible que los discípulos tuvieran este razonamiento. Y quizás cuando nosotros analizamos lo que los discípulos están diciendo, puede que sea algo lógico y válido. Estaban en un lugar desierto, no había nada que comer. Probablemente a esas horas de la noche las personas se hacían más propensas a ser sujetas a robos o a cualquier otra circunstancia. Así que los discípulos muestran situaciones que podían ser válidas. Pero, amados hermanos, tenemos que considerar unos aspectos. El Evangelio de Juan nos va a dar un detalle con respecto a esta historia. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 6, versículos 5 al 6. Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículos 5 al 6. El Evangelio de Juan está contando la misma historia, solamente que nos aporta otros detalles. Juan capítulo 5, versículo 6 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Evangelio de Juan nos dice que fue el Señor Jesús que les hizo considerar o pensar sobre la necesidad de alimento de todas estas personas. Imagínense el Señor Jesús viendo a toda la multitud junto a sus discípulos y Jesús diciéndole: ¿y de dónde vamos a conseguir alimento para todas estas personas? ¿De dónde vamos a comprar pan que abastezca a tan grande multitud? Yo pienso que esto fue lo que generó la incomodidad de los discípulos. Y los discípulos, a ver pasar las horas y ya era de noche, empezaron a decir: es cierto, el Señor Jesús nos dijo que de dónde vamos a sacar para comprar y darles alimento a estas personas. Ya es de noche, Señor, mándalos para que ellos vayan y se compren a otro lugar. Pero el Evangelio de Juan en el versículo 6 nos dice que Jesús les dijo esto para probarles, para ponerlos a prueba. Porque el Señor sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía qué milagro iba a efectuar. Solamente que el Señor quería probar sus corazones. Desde el principio de la historia se nos dejó claro que el que tuvo compasión de las personas fue Jesús. Ahora Jesús quiere probar a sus discípulos si ellos verdaderamente también tienen la misma compasión hacia las personas. El Señor ahora quiere comparar sus corazones con aquella realidad que Él ya les había enseñado en otra ocasión diciendo: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso con vosotros. La verdadera compasión, amados hermanos, se muestra en acciones. Así que si los discípulos decían tener compasión por estas personas, no solamente bastaba con decir: oh Señor, nos da pena, pobres personas, no van a tener nada que comer, despídelos. Sino que sentir compasión, tener compasión de las personas, amados hermanos, implica asumir responsabilidad. Cuando nosotros, amados hermanos, vemos una necesidad y decimos: me da mucha compasión aquella circunstancia, y tú no haces nada, significa que verdaderamente no estás sintiendo compasión. Así que
Te pido, amado hermano, hermana, que consideres en esta oportunidad, cuando tú ves una necesidad, ¿actúas o simplemente observas desde lejos? Bueno, los discípulos, ellos vieron la necesidad, pero ellos decían, ellos tienen hambre, ellos tienen que hacer algo, ellos que vayan y se consigan su alimento en las aldeas de alrededor. Pero el Señor en el versículo 13 de Lucas capítulo 9 les va a decir lo siguiente. Lucas 9, versículo 13, la primera parte. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Hermanos, la compasión exige responsabilidad. Cuando tú ves una necesidad, no basta con verla, sino que debes actuar. El Señor les está diciendo, ¿vieron la necesidad de que estas personas necesitan alimento? Denle de comer, denle de comer. Santiago capítulo 2 nos habla mucho sobre este aspecto cuando presenta la unidad que tiene la fe y las obras. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Se dan cuenta que es lo mismo que el Señor Jesús les está enseñando a sus discípulos? Los discípulos fueron mostrando una preocupación por las personas y le dijeron, Señor Jesús, las personas no tienen qué comer, envíalos para que coman. Pero es lo mismo que está diciendo Santiago. ¿De qué sirve que tú veas una necesidad y no hagas nada? No hagas nada. Los discípulos estaban queriendo camuflar su deseo de evadir la responsabilidad y que las personas se vayan. Estaban queriendo camuflar eso con una aparente preocupación. Ahora el Señor Jesús va a confrontar sus corazones y les va a decir, denle ustedes de comer, denle vosotros de comer. ¿Cómo reaccionaron los discípulos a esto? La palabra de Dios nos va a decir que la cantidad de personas reunidas eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de alrededor de 8,000 a 10,000 personas en total. ¿Cómo iban a dar de comer a tantas personas? Los discípulos al escuchar el mandato del Señor, al decirle, denles ustedes comer, empezaron a decir, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a dar de comer a tantas personas? Y aquí es donde empiezan las excusas de los discípulos. Y hermanos, permítanme colocar entre comillas excusas. ¿Por qué? Porque el razonamiento de los discípulos era un razonamiento lógico. Humanamente era imposible dar de comer en ese lugar a tantas personas. ¿De dónde iban a sacar los discípulos para dar de comer a tantos? Vuelvo al Evangelio de Juan, capítulo 6, que es donde está el otro evangelio paralelo contando la misma historia. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 7 y 9. Felipe le respondió al Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí encontramos una primera excusa de Felipe, diciendo 200 denarios no alcanzarían para comprar pan y que no solamente comprar pan, sino que ese pan alcance para que un poquito puedan sacar cada una de estas personas. ¿Saben a cuánto vale o equivale 200 denarios? Les voy a dar una idea. Un denario equivalía a un jornal de día de trabajo.
Cuando una persona trabajaba todo un día, se le pagaba un denario. Vamos aquí a ponerlos en nuestros cálculos, en nuestra moneda nacional. ¿Cuánto es el jornal de un trabajador que trabaja todo un día? Está entre 80 a 120 bolivianos, dependiendo el trabajo que realice. Ahora, póngase a pensar, eso es lo que valía un denario. Felipe está diciendo, ¿y de dónde vamos a sacar 200 denarios? El año, ¿cuántos días laborales tiene? Bueno, aproximadamente días laborales, un poco más de 200 días laborales. Hermano, lo que está diciendo Felipe, ni todo un año de trabajo alcanzaría para alimentar a todas estas personas. Amados hermanos, eran muchísimas personas y Felipe estaba diciendo, no tenemos la condición económica para poder hacer esto que nos pides. Lo segundo que encontramos es versículo 9, versículo 8, estamos en San Juan capítulo 6, verso 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Solo tenemos esto, 5 panes y 2 peces. No tenemos más. ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo vamos a dar de alimento? Lo que nos pides, amado Señor, lo que nos pides es imposible. Ahora, hermanos, lo que los discípulos están diciendo es cierto. Ellos no están diciendo nada descabellado. Ellos están diciendo algo lógico, algo verdadero. No tenían los recursos, solo contaban con 5 panes, 2 peces que no iban a alcanzar para abastecer a casi nadie de los que estaban ahí. Pero, amados hermanos, el Señor quería moldear, recuerden, sus corazones. Quería moldear sus corazones. Los discípulos empezaron a pensar y a razonar y empezaron a ver toda la dificultad de hacer cálculos, pero olvidaron en sus cálculos lo más importante. Olvidaron que el que les estaba dando la orden era el Señor Todopoderoso. Y el Señor ya les había demostrado que no importaba que lo que Él les pidiera pareciese ilógico. Simplemente ellos tenían que obedecer. Cuando el Señor Jesús estaba caminando y empezó a reclutar a sus discípulos, dice que se encontró con pescadores. Y los pescadores estos habían estado intentando pescar durante toda la noche. Y un día, ese día el Señor Jesús les dijo, echen las redes al otro lado de la barca. Parecía algo tonto. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay de echar a este lado al otro? ¿Qué diferencia hay? Es el mismo lugar, estamos en el mismo lago. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es quién estaba dando la orden. Y el que dio la orden fue el Señor Jesús. ¿Qué pasó luego de que los discípulos en aquella ocasión obedecieron lo que el Señor Jesús hizo? Pescaron una gran multitud de peces. Era tan grande la multitud de peces que dice que las barcas se hundían. Amados hermanos, estos discípulos habían olvidado que el mismo que le dio la orden en aquella ocasión, echen la red a ese lado de la barca, es el mismo que ahora les dijo, denles de comer. El mismo Señor Todopoderoso. Y amados hermanos, permítanme hacer un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros cuando nos encontramos en dificultades actuamos igual que los discípulos? Prestamos tanto detalle y tanta atención a los problemas y a la dificultad que perdemos de vista y olvidamos al más importante. Olvidamos al Señor Todopoderoso. Bueno, los discípulos habían hecho aquello. De igual manera, algo que podemos ver es que el Señor les quiere enseñar a asumir responsabilidad al momento de ver una necesidad.
¿Cómo es que nosotros podemos ver que el Señor les quiere enseñar esto? Bueno, hermano, no es la primera vez que el Señor ve que sus discípulos quieren evadir responsabilidad. No es la primera vez. Ya había habido otras ocasiones donde los discípulos querían que la gente se vaya rápido. Por ejemplo, Mateo capítulo 15, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 23 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Hermano, los discípulos les faltaba tener compasión de las personas. Esta mujer estaba atrás del Señor porque estaba sufriendo porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y los discípulos no tuvieron nada de compasión, sino que fueron donde Jesús y le dijeron: que se vaya. Señor, dile que se vaya porque nos está molestando con sus gritos. Amados hermanos, ¿no somos así muchas veces nosotros? Faltos de compasión, que buscan, vemos una necesidad y quizás esa situación incomoda nuestra circunstancia y lo único que hacemos es: que se vaya, porque me incomoda. Hermano, los discípulos necesitaban una lección de compasión. Los discípulos necesitaban entender que cuando hay una necesidad, ellos deben asumir responsabilidad. Así que los discípulos que quisieron camuflar su deseo de que se vayan las personas con una aparente preocupación, ahora se vieron en apuros porque el Señor les dio un mandato diciéndole: denles de comer. Bueno, los discípulos ya nos mostraron en los versículos que hemos estado leyendo que para ellos era algo imposible. Y le dijeron una y otra vez al Señor Jesús: esto no podemos hacer. ¿Cómo vamos a hacer esto? No contamos con la cantidad. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Versículo 14 de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 14. Y eran como 5,000 hombres. El Evangelio de Marcos nos va a decir que esos 5,000 hombres eran sin contar niños y mujeres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. De 50 en 50. Entramos a nuestro tercer punto. La compasión debe ser y siempre es práctica. Los discípulos querían despachar a las personas inmediatamente. Los discípulos, al ver la hora pasada y al ver la necesidad, ellos decían: bueno, hay que despachar, que la gente se vaya y se compren su propio alimento. Pero ahora el Señor no solamente les dio el mandato de denles de comer, sino que ahora el Señor les dice, los pone a trabajar, los pone a hacer y les dice: hagan sentar en grupos de 50 en 50. Hermanos, hay que ponernos un poquito en el contexto de la época. En ese tiempo no había micrófono. No es que ellos podían colocar el micrófono fuerte y empezar a decir: muy bien, agrúpense de 50 en 50. ¿Cómo debían hacerlo ellos? Tenían que ir y movilizarse, agruparlos de un lado a otro. Estamos hablando de aproximadamente entre 8,000 a 10,000 personas. Era un trabajo arduo. Imagínense si cuando nosotros a veces organizamos una pequeña actividad acá, nos cuesta organizarnos, nos cuesta mantener el orden. Imagínense el trabajo que consistía ordenar en grupos de 50 a casi 8,000 personas. Era un trabajo arduo. Así que el Señor les está dando una gran lección a los discípulos que querían que la gente se vaya de una vez, y ahora el Señor los pone a atenderlos, los pone a trabajar a los discípulos, a asumir una responsabilidad. Hermanos,
¿Quién es el que iba a realizar el milagro? ¿Quién realizó el milagro que vamos a ver más adelante? Lo hizo el Señor Jesús. Es el Señor Jesús el que hizo el milagro. Pero aunque Dios iba a proveer el milagro, aunque Dios iba a proveer el alimento, los discípulos debían hacer algo. Los discípulos debían trabajar. Hermanos, esto nos deja una gran lección. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor tiene poder para proveer de la nada. Claro que sí. ¿Cómo el Señor sustentó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto? Les proveyó así, dándoles alimento de la nada. El Señor simplemente les decía: a tal hora va a caer pan del cielo, van a caer codornices. Y ellos simplemente tenían que recoger. El Señor tiene la capacidad de proveer de la nada. Pero muchas veces el Señor se complace también en proveer usando lo poco que tenemos. Lo poco que tenemos, haciendo uso de lo que tenemos. En este caso, el Señor iba a usar los 5 panes y 2 peces, como también iba a requerir que los discípulos trabajen. Iba a requerir que los discípulos hagan algo. Amados hermanos, el Señor puede proveernos de una u otra manera. En muchas ocasiones puede que el Señor en su misericordia permita proveerte de la nada. De la nada. Hermanos, no sé si alguna vez usted ha experimentado eso de que está necesitando algo y el Señor le provee sin que usted haya hecho algo. Eso es la misericordia del Señor, pero no siempre sucede así. No siempre sucede así. En ocasiones, la provisión del Señor va a ser usando lo que usted tiene y a veces va a requerir que usted haga algo. La provisión del trabajo. Hermanos, eso es una provisión de parte de Dios. Usted tiene un trabajo, sí, pero debe hacer algo, ¿se da cuenta? Debe hacer algo. Así que, amados hermanos, de esa manera el Señor en esta ocasión ahora también va a proveer. Va a proveer por medio de unos pocos panes y peces, pero también va a demandar que sus discípulos hagan algo. Versículo 16, Lucas capítulo 9, versículo 15, 16 dice: y así lo hicieron, haciéndole sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Bueno, nuestro Señor Jesús, en todo lo que va haciendo, les va dando enseñanza a sus discípulos. Dice que agarró los panes y los peces y levantando los ojos al cielo, los partió. Amados hermanos, el Señor Jesús quiere darles una lección. Simon Kistemaker, un comentarista, dice lo siguiente: aún con esta acción de mirar al cielo, nuestro Señor Jesús quiere enseñar a sus discípulos de dónde es que viene nuestro socorro. ¿De dónde es que viene nuestro socorro? Hermanos, no es la primera vez que nuestro Señor Jesús les muestra esto a sus discípulos. Esto también hizo el Señor cuando iba a resucitar a Lázaro. Él se encontraba junto a muchas personas y el Señor Jesús levantó los ojos al cielo y oró al Padre diciendo: yo sé que tú me escuchas, pero esto lo hago para que las personas que están a mi alrededor sepan que tú me has enviado. Amados hermanos, cuando nosotros vemos este obrar del Señor, nos lleva a considerar cómo verdaderamente el Hijo constantemente busca dar gloria al Padre. El Señor Jesús, con esta acción de mirar al cielo y acudir al Padre, es una muestra de la que Jesús está diciendo: todas las cosas que hago, las hago por el Padre. Amados hermanos, de igual manera, esto nos debe enseñar a nosotros.
Que cuando nosotros hacemos algo por compasión a las personas o cuando el Señor nos da algo, siempre debemos recordar de dónde es que viene nuestro socorro. Porque la gloria le pertenece solo a Él. ¿Cuántas personas se jactan de su trabajo y dicen, todo lo que tengo yo lo he obtenido con el sudor de mi frente? Amados hermanos, el Señor está diciendo, no, levanta los ojos al cielo, porque la provisión viene de ahí, de ahí. No olvidemos esto, hermanos. Cuando nosotros vemos el versículo 16, dice que el Señor Jesús partió el pan. Algo interesante es que no se nos detalla en qué momento surge el milagro. Por ejemplo, no se nos dice si es que el milagro surge en la canasta, ¿no? Porque dice que habían varias cestas. No es que el Señor Jesús colocó los panes y no se nos dice si es que ahí en las canastas empezó a multiplicarse o en el momento en el que Jesús empezó a partir, partía y nunca se acababa. No se nos dice cómo fue este milagro, pero sí se nos deja en claro que el milagro fue tan grande que todas las personas que estaban ahí comieron y se saciaron. Hasta decir basta, completamente satisfechos. ¿Cómo sabemos que estaban tan llenos que ya no querían más? Porque dice que sobraron 12 cestas. Sobraron. Versículo 17 dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. La muestra de que la provisión del Señor fue en abundancia y que todas las personas se llenaron a tal punto que ya no querían más, es que sobró mucho, sobró muchísimo. Oh, hermanos, esto nos muestra que verdaderamente el Señor tiene poder para proveernos lo que verdaderamente necesitamos. Ahora, quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 6. Hemos visto ahorita la historia de este milagro, pero el Señor Jesús va a hacer una aplicación de este milagro en este Evangelio de Juan. Porque el evangelista, aquí Juan, nos va a contar que estas personas que vieron este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, empezaron a perseguir a Jesús. Y el Señor Jesús se iba a otro lado y todas las personas desesperadas iban en busca de Jesús. Ahora, nosotros podríamos decir y decir, oh, qué gran fruto tuvo esta obra de Cristo con estas personas que hizo que tenga muchos discípulos, muchos seguidores, porque ahora todos querían ir tras Jesús. Pero el Señor Jesús les confronta. Juan capítulo 6, desde el versículo 25 en adelante dice: y hallándole al otro lado del mar, toda esta multitud que le buscaba, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En primer lugar, el Señor confronta la motivación por la que estas personas le buscaban. ¿Por qué buscaban estas personas en primer lugar a Jesús? Porque comieron y se saciaron. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ustedes lo único que quieren que yo les dé es pan. Ustedes lo único que buscan de mí es llenarse, quieren estar llenos. Claro, tenemos hambre. ¿Dónde vamos? Hay que ir donde Jesús. Aquí nunca vamos a sufrir hambre tras de este gran maestro. Amados hermanos, en primer lugar, algo que el Señor te confronta en esta mañana es: ¿cuál es la motivación por la que estás sentado en este lugar? ¿Qué es lo que te trajo? ¿Qué es lo que te retiene? ¿Por qué estás aquí? Así como ante de estas personas, el Señor Jesús sabía su verdadera motivación. El Señor sabe cuál es la verdadera razón por la que estás sentado, sentada en esta mañana. Sabe qué es lo que está pasando en tus pensamientos.
sabe por qué estás aquí. Yo te pregunto, ¿tú eres consciente? ¿Tú eres sincero de cuál es tu verdadera motivación de estar en este lugar? ¿Qué buscas? Puede que tú digas, no, yo no busco pan, no me interesa que me den nada en este lugar, pero puede que tu motivación sea otra que no el verdadero Señor. ¿Y sabes qué? Si tu motivación es otra que el verdadero Señor, te encuentras en la misma circunstancia que estas personas. Buscas a Jesús por otra cosa. Solo me buscas por otra cosa. Solo estás aquí por otra razón. ¿Qué más el Señor Jesús confronta a estas personas? Versículo 30 en adelante. Le dijeron entonces todas estas personas a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hermanos, ¿se dan cuenta la pregunta que están haciendo estas personas? Estas personas les están diciendo: ya Señor, ¿tú quieres que te creamos? A ver, ¿qué señal nos muestra? ¿Qué señal haces? Estas personas fueron las mismas que vieron el milagro y ahora están preguntando: queremos más señales. Hermanos, algo que nos va a mostrar la Escritura es que las señales y milagros no cambian los corazones de las personas. No cambian. Hay una historia, no pierdan por favor el Evangelio de Juan capítulo 6, no lo pierdan, vamos a volver ahorita. Pero hay una historia en Lucas capítulo 16, un libro más atrás, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 29 al 30. Esta es la famosa historia del rico y Lázaro. El rico que fue enviado a un lugar de tormento por su pecado, y Lázaro que fue enviado al seno de Abraham, a la presencia del Señor. Y el rico, cuando estaba siendo atormentado, empezó a pedir a Abraham lo siguiente. Quiero que versículo 27, Lucas 16, versículo 27. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ya no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este rico decía: Señor, estoy seguro que si un muerto va y les predica, van a escuchar, porque no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le responde diciendo: no, ni aunque un muerto se levante, ni aunque haga la señal más grande, las personas se van a arrepentir. La única forma es a través de Moisés y los profetas. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios no te lleva a un convencimiento de pecado, justicia y juicio, si la palabra de Dios no es la que te convence para que tú te arrepientas de tus pecados, si la palabra de Dios no es la que te lleva a Cristo, entonces nada lo hará. Nada lo hará. Y lo mismo encontramos con estas personas. No importa cuán grandes milagros hayan visto, nada era suficiente para ellos. Y como última aplicación que encontramos en el Evangelio de Juan, volvemos a Juan, como última aplicación que da el Señor Jesús sobre esto es lo siguiente, versículos 31 al 35 de Juan 6. Le preguntaron a Jesús: ¿qué obra haces? Y estas personas le decían: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Amados hermanos, este es el pan de vida. Lo que el Señor Jesús está diciendo, la historia, toda la historia que hemos visto hace rato, del gran milagro de la alimentación a tantas personas, Jesús termina con la aplicación diciendo: al final, todo lo que tú comes va a salir de tu cuerpo. Y al otro día vas a volver a tener hambre. Y así todo el tiempo. Pero Jesús le dice, en vez de buscar ese pan, deberían buscar el pan que da vida. El pan que una vez que te da vida y comes, no tendrás hambre jamás. ¿Será que se está refiriendo a algún pan físico? No, porque Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús está hablando de que hay una necesidad más grande que el alimento físico. Y eso es la condición espiritual. Así como yo les decía que el Señor Jesús tuvo compasión, Él tuvo compasión por la miseria espiritual. Sabes que si tú no estás en Cristo, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Quiero que sepas que la palabra de Dios dice que si tú eres consciente de que eres pecador, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Si tú piensas, cuando yo me muera ese momento, Dios va a decidir a dónde me voy. No, la palabra de Dios ya tiene determinado el juicio para aquellos que rechazan a Cristo, que es, ya han sido condenados. Así que, si tú te encuentras en esa condición, déjame decirte que te encuentras en una condición miserable. Miserable, porque no tienes escapatoria por tu propia fuerza. Pero el Señor provee el pan de vida. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La única forma, el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Ve a Cristo, confiesa tus pecados, reconoce tu culpabilidad delante de Dios, que eres un miserable pecador, que está lejos de la gloria de Dios. Y acude a aquel que es único para poder darte vida y perdonarte y limpiarte de toda maldad. Cree en Cristo. El Señor Jesús murió en la cruz, la muerte que tú mereces. La muerte que tú mereces. Para darte vida, para dar vida. La vida que Él vivió. La justicia que Él tiene. Y Él te va a revestir siempre y cuando tú creas en Él. Y es eso lo que dice justamente este último pasaje que leíamos en Juan 6:35. El que a mí viene no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La salvación no es para todas las personas. No todas las personas entrarán al reino de los cielos. Solamente el que va a Cristo y el que cree en Él. Solamente ellos, aquellos que rechazan a Cristo, ya han sido condenados, porque han rechazado al único que puede darles vida. Cree, no desaproveches la oportunidad que tienes el día de hoy. Cree en el Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. El día de mañana puede ser tarde.